que es la tercera d'Igenium 21 y que modera Cristina Montserrat, ingeniera de montes y decana del Colegio de Ingenieros de Montes en Cataluña, se presentan, como la moderadora señalará, 3 proyectos muy relacionados con la transición ecológica, que es el lema de esta edición de Igenium, en el entorno rural, agrícola y forestal. Agradecer vuestra participación, no solamente a los ponentes, sino a todos los asistentes, cuyas aportaciones en el diálogo serán sin duda muy valiosas. Y quiero hacer una mención especial a todos los patrocinadores: Celnex, la Mutua de Ingenieros, Mobile World Capital Barcelona, Renfe y la Caja de Ingenieros. Su soporte es muy valioso en esta reunión. Sin más, paso la palabra a Cristina Montserrat, que presentará y moderará la sesión. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Ricard. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la tercera jornada de esta edición Igenium y última de este año 2021. Empezaremos la sesión con la ponencia del señor Raúl González Prats, que es Senior Product Manager responsable del Mobility Lab de Celnex. Raúl nos hablará del proyecto Zero Emission Rural Site, proyecto diseñado y desarrollado por Celnex en el Mobility Labs, que la compañía tiene en el municipio barcelonés de Castellolí. Celnex está trabajando en cómo reducir a cero las emisiones de CO2 en las torres de telecomunicaciones rurales. Gracias. Sin más, doy la palabra a Raúl. Adelante, por favor, cuando quieras. Buenas tardes. Primero de todo, agradecer la invitación a estas jornadas y me gustaría compartir con vosotros la experiencia que hemos estado desarrollando durante estos últimos años de desarrollo de lo que llamamos nosotros un site rural, que nos está ayudando a tener un punto de vista distinto en la evolución de los sites de telecomunicaciones. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Vale? ¿Veis todos la pantalla? Entiendo. ¿Sí? El proyecto se inicia, como veis, en un entorno totalmente rural, como es, en este caso, el circuito de Castellolí, un circuito en el que no había energía, como en el 85% de las carreteras actualmente en España y en gran parte de las zonas rurales, donde muchas veces es difícil de conseguir energía en los puntos donde es necesario instalar las torres de comunicaciones, ¿vale? Para nosotros representó un reto porque teníamos que prestar un servicio con una alta disponibilidad, como estamos acostumbrados, y tuvimos que pensar en cómo solventábamos esta dificultad. Para que hagáis una idea, el hacer llegar energía al circuito no únicamente constaba en hacer llegar la energía al circuito, sino después distribuirla a lo largo de estos 4,5 kilómetros de cuerda del circuito, y eso pues aproximadamente es 4 veces el coste que hemos tenido desarrollando esta microgeneración energética en los sites de comunicaciones. Esta primera idea que nacía de una necesidad que teníamos de prestar este servicio, después hemos visto que era una experiencia extrapolable a el resto de servicios que nosotros podemos estar prestando y sobre todo para completar las coberturas en las zonas rurales de comunicaciones, ¿vale? Solo como número, uno de los mayores costes que tenemos nosotros es el coste de energía. Una reducción en este coste de energía no únicamente es un ahorro, lógicamente, en la cuenta de resultados de la compañía, sino que al mismo tiempo también minimizamos el impacto medioambiental. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que en los próximos años, con determinados servicios 5G y sobre todo en la densificación, mayor densificación de celdas para prestar servicios, por ejemplo, estos de vehículo conectado, pues ese consumo eléctrico podía ir creciendo y entonces estamos buscando maneras de poder reducir y ser mucho más fácil el despliegue de estas infraestructuras, ¿vale? El diseño inicial, os lo voy a enseñar aquí. Este es el diseño inicial en 3D del site rural. Buscaba ser lo más ajustado posible a las necesidades
que se tienen, ¿no? En este caso nace con la necesidad de poder prestar unos servicios de comunicación al vehículo, entonces lo dotamos de una serie de elementos mínimos para poder dar ese servicio y tener una disponibilidad de servicio pues lo mayor posible a lo largo del día, ¿no? Este proyecto, que en principio nace, como os digo, como un prototipo, pues eso se ha convertido en una realidad, como podéis ver en este vídeo que ahora os voy a mostrar, ¿vale? En el que a lo largo, en diferentes zonas del circuito, pues ya hemos implementado esta solución, está funcionando desde hace 1 año y medio aproximadamente y vamos evolucionando el proyecto dotándolo de mayores funcionalidades, ¿vale? A nivel muy esquemático, ¿vale? ¿Qué tiene este site? Lógicamente, genera energía a partir de la energía eólica y solar. O sea, decir que todo esto es un prototipo y estamos estudiando diferentes elementos que nos ayuden a generar mucha más energía, sobre todo en la parte de eólica, que es la más inestable y la que contribuye menos en esta generación energética, y también en la eficiencia de las placas solares. Empezamos con esa superficie de 3 placas que nos dan aproximadamente un kilovatio. Cuando está al máximo rendimiento, pues ahora estamos consiguiendo rendimientos un 30% superiores a los que teníamos inicialmente, ¿vale? Este es un punto importante. Esa energía que se genera la almacenamos en unas baterías aquí en un cabinet. Ese es un cabinet normal y corriente de los que se instalan en los entornos de comunicaciones, y a partir de aquí proveemos de energía al resto de equipos que hay. ¿Qué hay básicamente? Pues en este caso hay equipos de comunicaciones, ¿vale? Enlaces para conectar este site con el resto de red, todo inalámbrico, más la parte de acceso de cada uno de los usuarios. En este caso también hay una serie de cámaras que están dando una información de contexto de lo que está sucediendo en esta zona, ¿vale? Hay unos sensores medioambientales que nos ayudan a entender cómo está en cada momento este site a nivel medioambiental, y nos ayudan a hacer una previsión de la generación energética en base a la información que tenemos de estas estaciones meteorológicas que hay en cada uno de los sitios, ¿vale? Y toda una serie de elementos de comunicaciones que nos permiten conectarnos tanto con los vehículos como con el resto de elementos, ¿no? Hay una parte importante, y es que cada uno de estos sites dispone de unos elementos que nos permiten tener una inteligencia en la gestión energética. En todo momento sabemos lo que se está generando, en todo momento sabemos lo que se está consumiendo. ¿Sí? Raúl, perdona, mira, es que no estás en modo presentación. Se ha quedado la página introductoria. Sí. A ver. Y no vemos el transcurso de la presentación. No, es que es una imagen fija, ¿eh? No estoy muy bien. Perdona, ¿eh? Perdona, Raúl, perdona. Lo siento. No. Vale, ahora, qué problema. Vale. Ahora continuaré, ahora iremos más en detalle, ¿vale? Perdona, ¿eh? Entonces, hay una serie de elementos que nos permiten esa gestión energética de los diferentes dispositivos que hay, y por ejemplo pues bajar el bitrate de las cámaras para así conseguir alargar la duración de la energía que tenemos disponible, apagar alguno de los equipos o minimizar el consumo de alguno de los equipos, etcétera. Pero eso no es suficiente cuando estamos corriendo servicios en lo que se llaman los edge nodes que tenemos aquí. Un edge node no es más que una capacidad de procesado para determinados servicios que es básico en la parte sobre todo de 5G, pero también en todos los servicios relacionados con el vehículo conectado, ¿vale? ¿Por qué es básico? Porque permite computar la información que necesitan esos vehículos en esa zona, en ese mismo punto, y de esa manera se disminuye la latencia
en la disponibilidad de los datos, ¿vale? Hay determinadas funcionalidades del 5G, como es el Local Breakout, que te permite pues, decidir cuando esa información la tienes en local, pues automáticamente ir al Edge Node, a partir de ahí proveer de ese servicio, de esa información a los vehículos que están en esta zona o a los usuarios que están en esta zona cuando hablamos de los servicios de acceso a Internet o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, un streaming de vídeo puede estar corriendo desde aquí. Pues ese tipo de servicios que no son tan físicos y tan constantes como es un equipo, disponemos también de otro módulo de inteligencia artificial que es capaz de ver cómo se están comportando cada uno de los servidores que tenemos dentro de este nodo en función del servicio que está corriendo. Utiliza ya datos más predictivos e históricos de la información de los consumos de ese tipo de servicios, ve cuál es la disponibilidad de red que hay, así como también coordinado con un nodo que está en esa zona, ve también cómo están el resto de nodos y con un sistema de orquestación nos permite ir moviendo los servicios para mantener la calidad de servicio que cada uno de los usuarios nos solicita cuando prestamos servicios en esta zona, ¿vale? Voy a intentar, creo que lo podré conseguir, ¿sí? ¿Veis mi pantalla ahora? ¿Ha cambiado la pantalla? Entiendo que sí. Ahora me he conectado al sistema que tenemos de gestión de estos nodos, ¿no? Estamos viendo, si os fijáis, es en directo, aquí hay una cámara que tenemos a uno de los equipos de comunicación. Sí. Raúl, perdona, mira, es que no se ve esta cámara en directo, no se ve. Vale, Raúl. Espera, vuelvo a compartir pantalla porque creo que cada vez que cambio. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Vale? Bien. Vale, perdón. Veis aquí hay una pequeña cámara que nos está dando pues, información de un equipo en concreto, vemos el estado de cada una de las baterías, cómo está, y a partir de aquí nos permite pues, hacer o llegar a un análisis de cada uno de los elementos, ¿no? Ahora he cambiado de pestaña, seguís viéndolo, ¿no? Sí, Raúl, se ve bien. Vale. Entonces lo que hacemos aquí es tener ya un detalle de cada uno de los equipos que hay dentro de este Zero Emission Rural Site, cómo se están consumiendo. En estos momentos, la energía que se está produciendo solar es nula, porque ya se está haciendo de noche, hay muy poca energía, empieza a tirar de la batería y a partir de aquí, cada uno de los equipos estamos viendo en tiempo real qué es lo que está consumiendo. Nos permite también, en caso que necesitemos, perdón, me he equivocado, pues hacer un on-off de un equipo o programar unas horas de encendido y apagado, cualquier cosa de este estilo, ¿no? Con cada uno de estos nodos, deciros que estamos ahorrando dependiendo de la época del año, es un tanto difícil, pero aproximadamente la media que conseguimos de ahorro de emisiones de CO2 es alrededor de la media tonelada de CO2, de reducción de emisiones de CO2 en cada uno de los nodos, ¿vale? A ver un momento porque quería enseñaros otra cosa, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? En lo que estamos viendo, como os decía antes, ¿no? Los diferentes parámetros, ahora está en un consumo el báculo de alrededor de unos 200 vatios, está produciendo cero, ya se ha hecho de noche en Castellolí y tenemos el detalle de cada uno de los equipos y todos los parámetros medioambientales que nos ayudan a hacer esa previsión con esos módulos de inteligencia artificial que tenemos para ver la disponibilidad de los servicios y hacer las adaptaciones que necesitemos en cada momento, ¿vale? Os voy a enseñar, ¿veis? Aquí ahora, por ejemplo, estamos a unos 22 grados allí, dentro del armario unos 23, hay un viento muy suave, que si os fijáis aquí, en este de aquí nos hacía que se genere una pequeña, una pequeña corriente que nos ayuda a mantener un poco más el site, ¿vale? Y para que os deis una idea de cuál es, estamos, ya os digo, estamos actuando directamente sobre el equipo, sobre los diferentes equipos,
vamos a ver uno de los báculos, el mismo que estábamos viendo antes, desde el lunes. Desde el lunes. Sí, las 24 ya había puesto bien. Tardará un poquito, ¿vale? Y aquí vemos cuál es el comportamiento del nodo, ¿vale? Este es el consumo que tiene en total ese nodo. Lo que está en verde es, si no recuerdo mal, sí, es la irradiancia, o sea, es la capacidad de poder generar energía. Lo que está en azul es la producción energética, y en todo momento nos permite ir dando servicio. Hoy, por ejemplo, que ha estado a primera hora, no, esto fue ayer. Ayer hubo un poco de nubosidad, pues entonces es lo que refleja estos sube y baja a nivel de consumo y de generación energética, ¿no? Entonces, esta información es la que nos ayuda a entender perfectamente cómo está funcionando el emplazamiento y, sobre todo, el poder dar esa continuidad de servicio. Como veis, es un servicio bastante complejo porque estamos no únicamente prestando el servicio, sino al mismo tiempo buscando el máximo de autonomía y minimizando la huella de carbón en todo aquello que nos es posible en servicios que requieren de una conectividad y un consumo energético 24 horas al día, ¿no? Además, con el incremento de precio energético que ha habido últimamente, pues es algo que nos ayuda mucho a minimizar ese impacto de subida. El gran reto que tenemos aquí, al final, es un reto en el que procuramos producir, ser el máximo eficientes en el consumo, en la producción energética y al mismo tiempo en el consumo energético, ¿vale? ¿Dónde se consume mucho más energía? Sobre todo, consumimos mucha más energía cuando la temperatura interior, por ejemplo, en verano, de los armarios sube, cuando los procesos que se están corriendo en estos Edge Nodes son complejos, como puede ser un Video Analytic, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos trabajando es codo con codo con empresas como Lenovo, que nos ayudan a buscar esa máxima eficiencia en el procesado con el mínimo consumo posible, ¿no? Estamos analizando fuentes también maneras que nos ayuden a minimizar y a optimizar ese uso de los ventiladores, por ejemplo, en cada uno de estos nodos, utilizando temas de refrigeración líquida, toda una serie de elementos que al final buscan que ese consumo energético sea el mínimo posible y que mantenga las prestaciones que son necesarias, ¿vale? A lo largo de todo este tiempo nos hemos encontrado con muchísimas dificultades, sobre todo con parámetros que no contábamos, como es la niebla y cosas de este estilo, y la verdad es que hemos conseguido, con toda la información recaptada y sobre todo con todo el trabajo hecho en la parte de Machine Learning, unos algoritmos que nos permiten predecir a 6, 12 y 24 horas qué es lo que va a suceder y de esta manera pues poder tener una disponibilidad muy elevada de servicios. ¿El siguiente paso cuál es? Pues en base a las lecciones aprendidas estamos ya optimizando todo esto. Una de las cosas es, en lugar de utilizar corrientes de 220 a 24 a 12 a menos 48, pues estamos utilizando el máximo menos 48. Esto nos permite mejora una optimización mayor, ¿no? Cosas de este estilo son las que nos están ayudando a optimizar, ¿no? Buscar placas con una mayor eficiencia energética, equipos de menor tamaño o sobre todo virtualizar la mayoría de equipos electrónicos en estos Edge Nodes y de esa manera conseguir una eficiencia mayor en ese consumo energético, ¿vale? Hemos visto también que las lecciones aprendidas aquí son muy trasladables a otros entornos, ¿vale? Cada vez más los vehículos, por ejemplo, ya hablo de la parte de vehículos, los vehículos necesitan más capacidad de computación según
su nivel de autonomía, de autonomía aumenta, ¿no? Contra más autónomo es el vehículo, más capacidad de computación necesita, y el hecho también de utilizar baterías hace de que nos encontremos en entornos muy similares, lo que es los retos que nosotros tenemos en la parte de emisión de comunicaciones con los retos que se encuentra la industria de automoción, ¿no? Y encontramos sinergias con otros sectores que nos están ayudando, pues, a evolucionar de una manera mucho más rápida en este tipo de soluciones. Y sobre todo, lo que nos ayuda y lo que estamos trabajando ahora es en este site rural súper eficiente en el consumo y sobre todo en el uso de las comunicaciones, aprovechando al máximo las funcionalidades que el 5G nos brinda tecnológicas, ¿no? Y eso es un poco la evolución que estamos haciendo. Hemos empezado a hacer algunos pilotos ya en algunas zonas y poco a poco, con las lecciones que vamos aprendiendo, pues iremos extrapolando este tipo de soluciones en el resto de servicios que podamos estar prestando desde Cellnex en Europa, ¿vale? Eso es un poco lo que quería compartir con vosotros. Estáis invitados a verlo cuando queráis en el circuito de Castellolí. Podéis ver en directo, aunque hemos estado aquí en todo momento accediendo a los diferentes sistemas que tenemos allí, cómo es, cómo funciona y las prestaciones que está dando, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, no sé si la hacemos ahora o la hacemos después al final, como queráis. Pues muchas gracias, Raúl, por la presentación. Ahora tenemos el espacio de 10 minutos para que los asistentes puedan hacer preguntas por el chat o inclusive si quieren en directo, con voz. Y no obstante, yo empiezo haciéndote una pregunta, Raúl. Esto que has comentado, ¿no? De que el reto ahora, ¿no? De este 5G, de poder que se pueda beneficiar, ¿no? El sector rural, entiendo que gracias a ello la cobertura mejoraría, ¿no? Y estas zonas ya no estarían, como aún sucede, desconectadas, ¿no? Entiendo, pero también entiendo, perdona, y sería otra segunda pregunta, que no será algo inmediato, ¿no? Sino que necesitaremos de un tiempo, ¿no? Necesitaremos de un tiempo porque, sobre todo, pensad que todos los equipos de comunicaciones siempre están pensados para tener una conectividad eléctrica constante, ¿vale? Y saben que están conectados a la red eléctrica y entonces desperdiciamos muchas veces energía, ¿no? Digamos así. Tenemos el canuto, pues como tenemos el canuto lo aprovechamos, ¿no? Digamos. Entonces lo que estamos buscando aquí es al revés, ¿no? Estamos buscando, pues, equipos que sean lo más eficientes posibles en el consumo, que mantengan las prestaciones, que tengamos una inteligencia que nos permita consumir la energía que es necesaria de acuerdo con las personas que están conectadas en cada momento. O sea, hay una parte de inteligencia artificial detrás de todo esto muy grande que nos ayuda a ser muy ajustados en el consumo energético, que es la obsesión, porque aquí tenemos una limitación y es la producción energética, la microproducción energética, y eso es lo que nos marca absolutamente todo. Es evidente que tenemos sistemas de backup, en caso de que fallara, pues siempre lo podemos poner a conectar un generador o lo que sea, pero no es lo que buscamos, ¿no? Y ese es el gran reto. ¿Qué pasa también? Que como no necesitas una conexión eléctrica, no necesitas, y ahí estamos trabajando también en enlaces de alta capacidad y bajo consumo, el llegar con fibra al emplazamiento, sino puedes llegarlo a sustituir con enlaces de gigabit, y es lo que estamos trabajando ahora, pues también facilita el que nos pueda desplegar muy fácilmente. Un site de estos, o sea, desplegar los 9 sites que tenemos actualmente en Castellolí, los 8 sites, tardamos un día, ¿vale? Desplegar un solo site de comunicación es mucho más tiempo de un día, ¿vale? También porque tiene los elementos justos que necesitamos, ¿vale? Entonces, eso puede acelerar
mucho esa implantación en el territorio, ¿no? Y es una de las cosas que también buscamos. Ya, claro, ya no tienes que hacer una canalización, ya no tienes que hacer muchas cosas previas, sino únicamente es la cimentación, eso lo haces previamente y después llegas con el equipo, pam, lo instalas, ya tienes todo allí, clac, clac, empiezas a montar y con un equipo de personas puedes hacer varias instalaciones en un mismo día, ¿vale? Esa es la idea que también buscamos, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en el vehículo conectado, donde se han de cubrir, que os hagáis una idea, ¿eh? En España hay 180.000 kilómetros de carreteras, ¿vale? No todos están cubiertos, ¿vale? Calculamos que, bueno, con los estudios que hemos estado haciendo, son las vías de alta velocidad, que son 12.000, hay un 15% aproximadamente que no tienen buena cobertura, ¿vale? Son muchos kilómetros de carretera a desplegar. Y esos son las de alta ocupación. Si nos vamos a esos 185.000, pues podemos encontrarnos con muchas más casuísticas, ¿no? Y ese vehículo conectado necesita siempre tener esa conectividad. Entonces es importante buscar este tipo de soluciones. Me ha alargado un poco, pero bueno. No te preocupes. Muchas gracias, Raúl. Tenemos además una pregunta en el chat de Jaume San Martín, donde pregunta si se han dado casos de varios días nublados o de niebla en los que se descarguen totalmente las baterías y donde ha sido necesario utilizar el generador. Se ha dado algún caso, sobre todo al principio, cuando no teníamos aún toda la parte de inteligencia artificial desplegada, ¿vale? Con el tiempo cada vez son menos. De hecho, el diseño inicial nos permite tener 3 días de días nublados. No sabíamos que en Castellolí los días nublados son muchos, ¿vale? Y ahora en invierno se acorta el día encima y es cuando más días nublados hay, con lo cual en el primer medio año es cuando nos encontramos con ese problema precisamente, ¿vale? Entonces ahí es donde apostamos muy fuerte por estos sistemas de predicción y esos sistemas de apagado o de reducción de las prestaciones de los equipos, ¿vale? Y eso nos ayuda a tener un margen de alargar bastante más tiempo de lo que hasta ahora o de lo que es el máximo de la vida de las baterías. Más de 4 días no nos hemos encontrado, ¿vale? Entonces, más o menos estamos haciendo. En días nublados, el día peor es el día de niebla, ¿vale? En días nublados, el problema no es tal, porque conseguimos, aunque no parezca, hay una irradiancia que nos permite conseguir como mínimo el consumo de los equipos durante el día, ¿vale? A veces conseguimos un poquito más, pero como mínimo esto. Y de esa manera, después por la noche, reduciendo, pues, prestaciones o apagando algún equipo o lo que sea, conseguimos el continuar, ¿no? O sea, pero ha sido necesario el uso de esa algoritmia y de esa inteligencia artificial para poderlo conseguir. Si no, ya te digo, el primer año lo pasamos muy mal, lo pasamos fatal. Y sí que tuvimos algún periodo en el que poníamos equipos y en los 2 días se nos caía todo y tuvimos que tirar del generador. Pero poco a poco eso lo vamos minimizando y ahora es muy pocas ocasiones. Por lo tanto, esto ha sido un reto, ¿no? Ha sido uno de los retos, ¿no? Y no sé si tienes quizás algún otro reto, alguna dificultad relevante a comentar que os haya pasado. Bueno, yo creo que las he ido comentando todas, pero básicamente yo creo que la clave en todo esto es buscar la eficiencia energética en cualquiera de los equipos y sobre todo la máxima eficiencia en la producción energética. O sea, nosotros conseguir una placa solar que tenga un 30% más de rendimiento es alargar el servicio durante un día, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, ese tipo de cosas, si al mismo tiempo reducimos un 10% el consumo de los equipos, pues mira, me da un día y cuarto, ¿vale? Entonces, todas estas cosas son las que son un reto constante y es la obsesión. O sea, cualquier equipo antes de ponerlo lo medimos muy bien, vemos cómo se comporta. Sobre todo, hay una parte muy importante que no tuvimos en cuenta al principio, es la arrancada de los equipos. Los equipos de comunicaciones al principio hacen un pico muy grande,
se ponen todos los ventiladores en marcha, empieza aquello a consumir mucho y después baja. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban constantemente rebotándose los equipos cuando estábamos en esa situación de niebla, en ese primer año que decía, ¿no? Pues eso nos ayudó a ver, vale, analicemos cómo se comporta cada uno de los equipos, hagamos un encendido programado de cada uno de ellos para que tengamos una disponibilidad mucho mayor del servicio, ¿no? Estas cosas son cosas que en el momento del diseño no piensas, pero que después te vas encontrando y que poco a poco hemos ido trabajando, ¿no? Entonces, cualquier cosa ya hemos aprendido que antes la probamos en el laboratorio, tenemos una sala donde estamos probando todo, vemos cómo se comporta, vale, ya estamos seguros, ahora lo trasladamos, ¿no? Y eso es un poco la lección. Y la otra es, en la medida de lo posible, siempre mantener esa misma tensión de consumo de los equipos. Todos van, ahora procuramos que todos sean a menos 48, para no hacer estas transformaciones. En cada transformación perdemos, ¿no? O sea, buscamos la máxima eficiencia en todo momento. Muy bien, pues muchas gracias, Raúl, por tu presentación.